A la masonería se le ha rodeado de un halo de misterio, de esoterismo. Es protagonista de muchas teorías conspirativas y prácticamente se nos considera como actores fundamentales en las revoluciones de todo el mundo. Esto es falso, no es verdad. Hoy, por ser una celebración más el inicio de nuestra guerra de independencia, voy a hacer un repaso de los personajes que han pertenecido a la orden, eh, y que hay algunos que dicen que han pertenecido, pero en realidad no hay fuentes confiables que afirmen esa situación, que pertenecieron a la orden. Si quieres saber quiénes son, quédate conmigo. Voy a iniciar con los personajes que realmente existen fuentes fidedignas históricas que afirman su pertenencia a la masonería. El primero de ellos es Vicente Guerrero. Jugó un papel fundamental en la etapa de resistencia de la Guerra de Independencia y mantuvo vivo el movimiento insurgente tras la muerte de los dos primeros líderes, Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. Su liderazgo fue fundamental para que la Guerra de Independencia tuviera éxito. Masónicamente está documentalmente comprobado de que sí fue masón, de la obediencia yorquina, fue muy cercano a la logia La Rosa Mexicana, como aparece en la historiografía de la masonería yorquina. El segundo personaje es José Mariano Michelena. Participó en la conspiración de Valladolid en 1809, preinsurgente. Fue uno de los líderes de la conspiración que buscaba establecer una junta de gobierno en la Nueva España en caso de que la monarquía española sucumbiera a la invasión francesa de Napoleón. Este movimiento es considerado uno de los antecedentes directos del inicio de la Guerra de Independencia. En México, promovió el rito yorquino y aparece en estudios de este rito en el país. El tercero es Miguel Ramos Arizpe. Es conocido como el padre del federalismo mexicano. Fue elegido diputado por Coahuila para las Cortes de Cádiz en España, donde participó de 1811 a 1814. Desde allá defendió los derechos de las provincias americanas y abogó por la igualdad de representación, del libre comercio y la educación pública. Sus propuestas fueron importantes antecedentes de las guerras de autonomía, de las ideas de autonomía y autodeterminación que guiarían la lucha de independencia. Fue un político clérigo liberal vinculado tempranamente a redes masónicas y aparece en investigaciones sobre la masonería y la política de la Primera República. Los siguientes personajes que voy a mencionar tienen una certeza moderada, o sea, que no existe, no se conocen documentos masónicos como actas de reuniones o de cartas patentes donde aparezcan ellos, pero varios historiadores los mencionan con cierto grado de credibilidad acerca de su pertenencia a la masonería. Guadalupe Victoria, quien realmente se llamaba José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, fue uno de los principales lugartenientes de José María Morelos y se distinguió por su ferocidad en combate, ganándose el apodo de Guadalupe Victoria, en honor a la Virgen de Guadalupe. Como datos masónicos, cursó estudios institucionales y en textos sobre masonería y política del siglo XIX y XX. Se le menciona ligado al rito escocés antiguo y aceptado. Aparece referido como dirigente y figura masónica en algunas fuentes oficiales y reseñas históricas. Lorenzo de Zavala, nacido en Tecó, Yucatán, no participó directamente en la Guerra de Independencia, pero jugó un papel muy importante después de consumada esta en 1821. Se convirtió en uno de los grandes ideólogos y políticos liberales de México independiente.
Participó en la redacción de la Constitución de 1824. Fue gobernador del Estado de México, embajador de Francia, en Francia y más tarde vicepresidente de la efímera República de Texas. Es citado en trabajos sobre masonería y política como miembro de corrientes liberales. Su filiación se le menciona en estudios sobre obediencias del rito escocés, yorquino y el México post-independiente. Y nos vamos con los dos personajes que más se mencionan como miembros de la masonería, pero en que en realidad no existen documentos masónicos que, que avalen este hecho. O sea, no hay, no hay ningún documento que diga fidedignamente que fueron miembros de la orden. El primero de ellos es Miguel Hidalgo y Costilla. Es considerado el iniciador de la Guerra de Independencia y su papel fue fundamental para iniciar el movimiento insurgente y darle un carácter de revuelta popular, aunque su liderazgo fue de corta duración. Lo fusilaron en 1811, marzo de 1811. El papel más importante de Hidalgo fue convocar a la población de Dolores a levantarse en armas contra el gobierno virreinal, poniendo en marcha la primera etapa de la guerra. A los masónicos se le menciona que fue iniciado en una logia que según una supuesta logia llamada Arquitectura Moral en 1806 en la calle de las Ratas, aunque realmente no existe evidencia, no existen actas de esa tenida, no existen evidencias de que él haya sido iniciado. Por lo tanto, su pertenencia a la masonería se considera más un mito, una leyenda, que una realidad. Al igual que José María Morelos y Pavón, quien fue quien tomó el estandarte de Miguel Hidalgo para continuar la lucha armada por la independencia de México a la muerte del primero. Fue fusilado en 1815 y fue un gran político y militar, y es autor del libro Sentimientos de la Nación, en donde plasma sus pensamientos y se adjudicó el, se autonombró como siervo de la nación. Eh, Igual que Hidalgo, algunos historiadores del siglo XIX lo mencionan como miembro de la masonería, pero no existen documentos que así lo avalen. Y los demás, Ignacio Allende, Juan Aldama, Abasolo, también se les menciona como miembros de la masonería, pero al igual que Hidalgo y que Morelos, no existe registro histórico de su pertenencia. Yo aquí sí quisiera yo comentar, la masonería ya tiene su propio bagaje. Hay personajes que sí, a nivel mundial, eh, está comprobado que han sido masones. Para ser masón, para poder comprobar tu pertenencia a la masonería, se tiene que comprobar con documentos oficiales, cartas patente, actas de asambleas y fotografías, cosas de ese tipo, ¿no? Hay personajes históricos de otras épocas, que ya hablaremos de ellos, que sí han sido masones y consta en documentos. Pero en este caso, los personajes que participaron en la Guerra de Independencia son estos los que les mencioné, su estatus en cuanto a su calidad de masones. Y pues sin más que decirles, les agradezco su atención y creo que nos vamos a comer un pozolito y, ¿por qué no?, tal vez un tequilita. Les saludo a su amigo Juan Carlos Sierra Medina, soy masón, grado 33 del rito escocés y antiguo y aceptado. Gracias y saludos desde Mérida, Yucatán, desde la esquina del Técnico.